Tendría que consultar a un especialista de los nervios después de todo, pues tal vez aquello estuviera relacionado con su sonambulismo, pero mientras tanto podría intentar al menos romper por sí mismo el morboso encantamiento. Innegablemente era aún capaz de resistir el misterioso impulso de manera que se dirigió deliberadamente y muy decidido hacia el norte con Garrison Street. Cuando llegó al puente que cruza el Miskatonic, le corrió un sudor frío y se agarró a la barandilla de hierro mientras contemplaba el islote de mala fama cuyas regulares ringleras de antiguas piedras de pie parecían meditar sombríamente en medio del sol de la tarde, y algo le atemorizó entonces, pues había un ser vivo claramente visible en el desolado islote, y al volver a mirar se percató de que era la extraña vieja cuyo siniestro aspecto tanto le había impresionado en sus sueños. También se movían las altas hierbas cerca de ella, como si algún otro ser vivo se estuviese arrastrando por el suelo. Cuando la vieja empezó a volverse hacia él, Gilman huyó precipitadamente del puente y se refugió en el laberinto de callejas del muelle. Aunque el islote estaba a buena distancia, sintió que un encantamiento monstruoso e invencible podía brotar de la sardónica mirada de aquella figura encorvada y vieja vestida de marrón. La atracción hacia el sudeste todavía continuaba y Hillman tuvo que hacer un gran esfuerzo para arrastrarse hacia la vieja casa y subir las desvencijadas escaleras. Estuvo varias horas sentado, silencioso y enajenado, mientras su mirada se iba volviendo paulatinamente hacia el oeste. A eso de las 6, su aguzado oído oyó las dolientes plegarias de Joe Masurewitz 2 pisos más abajo. Cogió desesperado el sombrero y salió a la calle dorada por el atardecer, dejando que el impulso que lo empujaba hacia el sudeste lo llevara a donde quisiera. Una hora más tarde, la oscuridad le agarró en los campos abiertos que se extendían más allá de Hangmasbrook, mientras las estrellas primaverales parpadeaban sobre su cabeza. El fuerte impulso de andar se estaba transformando gradualmente en anhelo de arrojarse místicamente al espacio, y entonces súbitamente supo de dónde procedía la fortísima atracción. Era del cielo. Un punto definido entre las estrellas ejercía dominio sobre él y lo llamaba. Al parecer era un punto situado en algún lugar entre la piedra y el navío Argos, y comprendió que hacia él se había sentido impulsado desde que despertó poco después de amane- de amanecer. Por la mañana habría estado debajo de él y ahora se encontraba aproximadamente hacia el sur, pero deslizándose hacia el oeste. ¿Qué significaba esta novedad? ¿Se estaba volviendo loco? ¿Cuánto duraría? Afianzándose en su resolución, dio la vuelta y se encaminó una vez más hacia la siniestra casa. Masurewitz le estaba aguardando en la puerta y apareció ansioso y evasivo a la vez que susurrar de alguna nueva historia supersticiosa. Se trataba de la luz maléfica. Yo había participado en los festejos de la noche anterior en el Día del Patriota en Massachusetts. Regresando a casa después de medianoche, al mirar hacia arriba desde afuera, le pareció al principio que la ventana de Hillman estaba a oscuras, pero luego vio en el interior el tenue resplandor de color violeta. Quería advertirle sobre ese resplandor, ya que en Arkham todos sabían que era la luz embrujada que envolvía a Rose Jenkins y al fantasma de la propia bruja. No lo había mencionado antes, pero ahora tenía que decirlo, porque simbolizaba que Kessia y su familia de largos colmillos andaban detrás del joven. Algunas veces Paul Chomsky y Dombrowski, el casero, y él habían crecido creído ver el resplandor filtrándose por entre las rendijas del clausurado desván encima de la habitación que ocupaba el señor, pero los tres habían acordado no hablar del asunto. No obstante, más le vendría al señor buscar habitación en algún otro lugar y pedir un crucifijo en algún buen sacerdote como el padre Iwaniki. Mientras charlaba el buen hombre, Hillman sintió que un pánico desconocido le aferraba a la garganta. Sabía que yo
Sabía que Joe debía estar medio borracho al regresar a casa la noche antes, pero la mención de una luz violácea en la ventana de la buhardilla tenía una aterradora importancia. Aquella era la clase de luz que recordaba siempre a la vieja, al pequeño ser peludo, a los sueños más ligeros y claros que precedían a su hundimiento en abismos desconocidos, y la idea de que una persona despierta pudiera ver la soñada luminosidad resultaba inconcebible. Sin embargo, ¿de dónde había sacado aquel hombre tan extraña idea? ¿Acaso no se había limitado al ver limitado él a vagar dormido por la casa, sino que también había hablado? No, Joe dijo que no. No, pero tendría que averiguarlo. Tal vez Frank Elwood Elwood pudiera decirle algo, aunque le incomodaba mucho preguntarle. Fiebre, sueños insensatos, sonambulismo, ilusión de ruidos, atracción hacia el punto del cielo, y ahora la sospecha de decir dormido cosas de loco. Tenía que dejar de estudiar, ver a un ver a un psiquiatra y procurar controlarse. Cuando subió al segundo piso se detuvo ante la puerta de Elwood, pero vio que el otro estudiante había salido. Siguió subiendo a disgusto hasta su habitación y en ella se sentó a oscuras. Su mirada permanecía sintiéndose atraída hacia el sur, pero también se encontró aguzando el oído para captar algún ruido en el clausurado desván de arriba, y medio imaginando que una maléfica luminosidad violácea se filtraba a través de una rendija muy pequeña del techo inclinado y bajó. Aquella noche, mientras Hillman dormía, la luz violeta cayó sobre él con insólita intensidad. La bruja y el pequeño ser peludo se aproximaron más que nunca y se mofaron de él con agudos chillidos inhumanos y diabólicas muecas. Hillman se alegró de hundirse en los abismos crepusculares, aunque la persecución de aquel grupo de burbujas iridiscentes y del pequeño y caleidoscópico poliedro resultaba amenazadora e irritante. Luego sobrevino un cambio cuando vastas superficies convergentes de una sustancia de aspecto escurridizo aparecieran encima y abajo de él, cambió una columna con una llamarada de delirio y un esplendor de luz desconocida y extraña en la cual se mezclaban en el cual se mezcla demencial e inexplicablemente el amarillo, el carmesí y el índigo. Estaba medio tumbado en una alta azotea de fantástica balaustrada que dominaba una infinita selva de exóticos e increíbles picos, superficies planas equilibradas, cúpulas, minaretes, discos horizontales en equilibrio sobre pináculos e innumerables formas aún más descabelladas, unas de piedras, otras de metal, que relucían magníficamente en medio de la compuesta y casi encandiladora luz que sobre todo ello derramaba un cielo polícromo. Mirando hacia arriba vio tres discos prodigiosos de fuego, todos ellos de diferentes colores, de diferente color, situados a distinta altura por encima de un curvado horizonte infinitamente lejano de bajas montañas. Detrás de él se realzaba filas de terrazas más altas hasta donde se alcanzaba la vista. La ciudad se extendía a sus pies hasta donde alcanzaba la vista, y Hillman deseó que ningún sonido surgiera de ella. El suelo del cual se levantó fácilmente era de una piedra veteada y bruñida que no pudo identificar, y las baldosas estaban cortadas en formas caprichosas que más que asimétricas le parecieron estar basadas en alguna simetría irracional cuyas leyes eran incapaces de entender. La balaustrada le llegaba hasta el pelo y estaba delicada y fantásticamente forjada. No puede ser.
Valiéndose de las vibraciones de los brazos inferiores de estrellas de mar que sacudían como una araña mueve las patas. Hillman despertó en la cama, empapado de sudor frío y con una sensación de escozor en la cara, manos y pies. Saltando del suelo, se elevó y vistió con frenética rapidez, como si le fuera indispensable salir de la casa lo antes posible. No sabía dónde quería ir, pero comprendió que tendría que sacrificar las clases otra vez. La extraña atracción hacia aquel punto situado hacia la Hidra y el navío Argo habían disminuido, pero otra fuerza todavía más potente le había reemplazado. Ahora advertía que tenía que dirigirse hacia el norte, infinitamente al norte. Sintió miedo al cruzar el puente desde el cual se veía el islote en medio del río Miskatonic, de manera que se encaminó al puente de la avenida Peabody. Tropezaba a menudo, pues ojos y oídos continuaban atados a un altísimo punto del vacío y el cielo azul. Después de una hora aproximadamente consiguió un mayor dominio de sí mismo y vio que se había alejado mucho de la ciudad. Todo cuanto le rodeaba tenía la estéril tristeza de las salinas y el estrecho camino que se alejaba delante de él conducía a Innsmouth, esa antigua ciudad abandonada que la gente de Arkham estaba curiosamente poco dispuesta a visitar. Aunque la atracción hacia el norte no había disminuido, la resistió como había aguantado la otra y finalmente terminó por descubrir que casi podía contrarrestarlas una con otra. Regresó a la ciudad y luego de tomar una taza de café en un bar se arrastró hacia la biblioteca pública y allí estuvo hojeando distraídamente una serie de revistas agradables. Unos amigos observaron lo quemado que estaba por el sol, pero Hillman no les habló de su paseo. A las 3 almorzó algo en un restaurante y observó que la atracción o se había atenuado o se había dividido. Se metió en un cine barato para matar el tiempo y vio la misma película una y otra vez sin prestarle atención. A eso de las 9 de la noche volvió a casa y entró en ella lentamente. Joe Masurewitz estaba allí balbuceando oraciones y Hillman subió velozmente en su bardilla sin detenerse para ver si Elwood estaba en casa. Fue al encender la débil luz cuando le agarró la sorpresa. Vio inmediatamente que sobre la mesa había algo que no debía estar allí. Una segunda ojeada no dejó lugar a dudas. Tumbaba sobre un costado, pero no podía tenerse en pie. Estaba la exótica y erizada figura que el monstruoso sueño había arrancado de la fantástica balaustrada. No le faltaba ningún detalle. El asomado centro en forma de barril, los delgados brazos radiados, los abultamientos en los dos extremos y los delgados brazos de estrella de mar ligeramente curvados hacia afuera que salían de aquellos abultamientos. Todo estaba allí. A la luz de la bombilla, el color parecía ser una especie de gris iridiscente veteado de verde, y Hillman pudo ver, en medio de su horror y de su asombro, que uno de los abultamientos terminaba en un borde irregular y roto correspondiente al anterior punto de unión con la soñada balaustrada. Tan solo el estar próximo al aturdimiento le reprimió gritar. Aquella fisión de sueño y realidad resultaban incomprensible para él. Las dolientes plegarias del supersticioso Masurewitz se oían todavía en los húmedos pasillos, pero Hillman ya le tenía sin cuidado. Dombrowski estaba en casa y le acogió amablemente. No había visto nunca aquel objeto y nada sabía acerca de ello, pero su mujer le había dicho que debía. Le cogió amablemente. No había visto nunca aquel objeto y nada sabía acerca de ello, pero su mujer le había dicho que le había encontrado una casa rara de latón en una de las camas cuando limpiaba a mediodía, y tal vez fuera aquello. Dombrowski llamó a su mujer y ella entró contorneándose como un pato, si era aquello. Lo decía
Lo había encontrado en la cama del señor en la parte más cercana de la pared y le había parecido raro, pero claro, el señor tenía tantas cosas raras en la habitación, libros, objetos curiosos, cuadros, desde luego ella no sabía nada acerca de aquella figura, de manera que Hillman volvió a subir la escalera, las escaleras, más desconcertado que nunca, convencido de que estaba todavía soñando o de que su sonambulismo le había llevado a extremos inconcebibles y a robar en lugares desconocidos. ¿En donde habría tomado aquel extraño objeto? No recordaba haberlo visto en ningún museo de Arkham. Claro que de algún sitio había tenido que salir, y al verlo mientras lo agarraba en sueños debía de haber provocado la escena de la terraza con las balaustradas. Al día siguiente haría algunas cautelosas indicaciones e iría a consultar al especialista en enfermedades nerviosas. En tanto, trataría de vigilar su sonambulismo al subir el piso de arriba y cruzar el pasillo de los guardilla. Esparció en el suelo algo de harina que había pedido prestada el casero. Después de explicarle francamente para qué la quería, entró en su cuarto, puso el aguzado objeto sobre la mesa y se echó en la cama, completamente agotado mental y físicamente, sin detenerse para desvestirse. Desde el, desde el hermético desván le llegó el apagado rumor de uñas y pasos de patas. Disminu Diminutas, pero se encontraba demasiado cansado para preocuparse por ello. Aquella misteriosa atracción hacia el norte comenzaba de nuevo a ser fuerte, aunque ahora parecía proceder de un lugar del cielo mucho más cercano. A la cegadora luz violeta del sueño, la vieja y el pequeño ser peludo de afilados colmillos se presentaron de nuevo con mayor claridad que en ninguna ocasión anterior. Esta vez llegaron hasta él, y Hillman sintió que las secas garras de la bruja le agarraban. Sintió también que le escapaba violentamente de la cama y le condució al vacío espacio, y durante un momento oyó los sintió también que le sacaba violentamente de la cama y le condució al vacío espacio, y durante un momento oyó los rítmicos rugidos y vio el amorfo crepúsculo de los abismos difusos que hervían a su alrededor, pero el momento fue fugaz, pues inmediatamente se encontró en un pequeño y descuidado recinto limitado por vigas y tablones sin cepillar que se elevaban para juntarse en ángulo por encima de él y formaba un curioso declive bajo sus pies. En el suelo había cajones achatados colmados de libros muy antiguos en diversos estados de conservación, y en el centro había una mesa y un banco, al parecer sujetos al suelo. Arriba de los cajones había aún Arriba de los cajones se encontraba una serie de pequeños objetos de forma y unos desconocidos, y a la brillante luz violeta Hillman creyó ver un duplicado de la erizada figura que tanto le había intrigado. A la izquierda, el suelo bajaba bruscamente, dejando un hueco negro y triangular, del cual brotó, tras un segundo de secos ruidos, el odioso ser peludo de amarillentos colmillos y barbado rostro humano. La bruja, con una horrible mueca, todavía la tenía sujeta, y al otro lado de la mesa estaba en pie una figura que Hillman no había visto nunca, un hombre alto enjunto de piel negrísima, aunque sin el menor rasgo negroide en sus facciones, totalmente desprovisto de pelo o barba, y que como única indumentaria llevaba una túnica informe de pesada tela negra. No se le veían los pies a causa de la mesa y el banco, pero debía de ir calzado, pues cuando se movía se oía un ruido como de zapatos. No hablaba ni había expresión alguna en su rostro, únicamente señaló un libro de prodigioso tamaño que estaba abierto sobre la mesa, en tanto que la bruja le ponía a Hillman en la mano derecha una inmensa pluma de ave color gris. Se respiraba una cima de miedo aterrador, y se llegó a la culminación cuando el ser peludo de miedo aterrador, y se llegó a la culminación cuando el ser peludo trepó hasta el hombro de Hillman, agarrándose a sus ropas, descendió por su brazo izquierdo y posteriormente le hundió los colmillos en la muñeca, justo por debajo del puño de la camisa. Cuando brotó la sangre, Hillman se desmayó.
Se despertó el día 22 con la muñeca izquierda dolorida y vio que el puño de la camisa estaba manchado de sangre seca. Sus recuerdos eran muy confusos, pues, pero la escena del hombre negro en el espacio desconocido permanecía muy clara y en su memoria. Supuso que las ratas le habían mordido mientras dormía, provocando el desenlace del terrible sueño. Abrió la puerta y vio que la harina que había esparcido sobre el suelo del pasillo estaba intacta, expectando las enormes pisadas del hombre que se hospedaba en el otro extremo de la buhardilla, de manera que esta vez no había andado en sueños, pero algo tenía que hacer para desaparecer a las ratas. Hablaría con el dueño. Una vez más trató de tapar el agujero de la parte baja de la pared inclinada, metiendo en presión una vela que parecía tener el tamaño ajustado. Le zumbaban los oídos terriblemente como el eco de algún espantoso ruido percibido en sueños. Mientras se bañaba y mudaba de ropa, trató de recordar qué había soñado después de la escena que vio en el espacio iluminado de Violeta, pero en su mente no cristalizó nada concreto. La escena debía haber correspondido al desván clausurado de arriba, que tan violentamente había comenzado a obsesionarle, pero las impresiones características La escena había correspondido al desván clausurado de arriba, que tan violentamente había comenzado a obsesionarle, pero las impresiones posteriores eran débiles y confusas. Percibió señales de vagos abismos envueltos en una luz crepuscular y de otros aún más vastos y oscuros que andaban más allá, abismos sin ninguna sugerencia fija. Le habían llevado hasta allí los grupos de burbujas y el pequeño poliedro que siempre se le escapaba, pero ellos, como él mismo, se habían transformado en jirones de niebla en aquel vacío ulterior de oscuridad definitiva. Algo le había antecedido, un jirón mayor que a veces se encontraba y adquiría una forma vaga, y Hillman pensó que su avance no se habría producido en línea recta, sino más bien a lo largo de las curvas y espirales de alguna vorágine etérea que obedecía a las leyes desconocidas para la física y las matemáticas de cualquier cosmos concebible. Finalmente hubo una insinuación de inmensas sombras que saltaban, de una monstruosa pulsación semiacústica y del monótono sonido de flautas invisibles, pero nada más. Hillman llegó a la conclusión de que eso último procedía de lo que había leído en el Necronomicon acerca de la insensata entidad Azatoth que prevalece sobre el tiempo y el espacio desde un negro trono en el centro del caos. Cuando se lavó la sangre de la muñeca, comprobó que la herida era muy leve y Hillman sintió curiosidad por la posición de los dos diminutos pinchazos. Se percató de que no había sangre en la sábana donde había estado acostado, un hecho muy extraño considerando la gran cantidad de manchada su piel y el puño de la camisa. Habría estado caminando dormido por la habitación y la rata le habría mordido mientras estaba sentado en una silla o detenido en alguna posición menos lógica. Inspeccionó todos los rincones buscando manchas de sangre, pero no encontró ninguno, pero que pensó que tendría que esparcir harina en la habitación, además de hacerlo en el pasillo, aunque después de todo no necesitaría más pruebas de su sonambulismo. Sabía que caminaba dormido y debía curarse de ello. Tendría que pedirle a Frank Elwood que le ayudara. Aquella mañana los extraños impulsos procedentes del espacio parecían menos fuertes y describió lo que escuchó. Su voz se convirtió en un susurro inaudible. Elwood no podía imaginar que había inducido a los supersticiones a murmurar. Sus, a los supersticiosos a murmurar, pero presumía que sus imaginaciones respondían al continuo trasnochar de Hillman, a su sonambulismo y la próxima mitad de la noche de Walpurgis, tradicionalmente temida. Era indudable que Hillman habría tratado. Hablaba dormido y al escuchar por el ojo de las cerraduras desorcharse, habría imaginado
Y al escuchar por el ojo de la cerradura de Sorcher, había imaginado lo que la luz violácea. Esas gentes ignorantes estaban siempre dispuestas a suponer que habían visto cualquier cosa extraña de la que hubieran oído hablar. En cuanto a un plan de acción, lo mejor sería que Hillman se trasladase a la habitación de Elwood y evitara dormir solo. Sin embargo, siempre dispuestas a suponer que habían visto cualquier cosa extraña de la que hubieran oído hablar. En cuanto a un plan de acción, lo mejor sería que Hillman se trasladara a la habitación de Elwood y evitara dormir solo. Si empezaba a hablar o se levantaba dormido, Elwood le despertaría si es que él estaba despierto. Además, debía haber una psiquiatra con urgencia. En tanto, llevaría la figura a varios museos y a ciertos profesores para tratar de identificarla, diciendo que lo había encontrado en un montón de escombros y Dombrowski tendría que poner veneno para exterminar a aquellas ratas. Reminado por la compañía de Elwood, Hillman asistió a clase aquel día, continuaba causándole extraños impulsos, pero consiguió vencerlos con imponente éxito. Durante un descanso mostró la extraña figura a varios profesores que se mostraron profundamente interesados, aunque ninguno de ellos pudo dar una explicación sobre su naturaleza u origen. Aquella noche durmió en un diván de Elwood. Edward le pidió al patrón que subiera a la segunda planta y por primera vez en varias semanas durmió completamente libre de pesadillas, pero continuaba teniendo algo de fiebre y los restos de Masurewitz seguían fastidiándole.